Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Segunda de Reyes, capítulo 12. Alista tu Biblia, alista tu cuaderno, tu esfero para que puedas tomar nota en este tiempo devocional. Recuerda que este es un tiempo de estudio bíblico devocional. Así que tú vas a tomar nota de aquello que Dios hable a tu corazón, aquello que tú encuentres en la palabra, que Dios hable a tu corazoncito. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos das. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias por la vida de cada persona que hasta ahora dispone su corazón para leer tu palabra, escudriñar tu palabra, comprender tu palabra, Señor. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres poderoso, Señor, y te pedimos, háblanos, transfórmanos. Cada día, Señor, te pedimos que el anhelo de nuestro corazón a través de este tiempo devocional es conocerte, entenderte y obedecerte, Señor. Que podamos poner tu palabra por obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para cada día, Señor, crecer en nuestra relación contigo, crecer en nuestra comunión contigo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijito de Dios. ¿Listo allí con tu Biblia? En Segunda de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer juntos. Reinado de Joás de Judá. En el 7.º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó una arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar, a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeros, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Y el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová,
porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Amén y amén. Bueno, este capítulo es un capítulo bien interesante y un capítulo bien bonito para estudiar, para comprender. Así que vamos a escudriñar qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice que en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Recordemos que Joás comenzó a reinar cuando tenía 7 años, estaba muy pequeñito. Sin embargo, a esa edad él ya fue coronado como rey. Recordemos que Joás había sido guardado por Joiada porque Atalía había decidido matar a toda la descendencia real, había decidido acabar con toda la casa de David. Y Atalía pues había hecho cosas muy perversas y ella misma se iba a proclamar como reina, pero Joiada protegió a Joás, lo tuvo allí viviendo en el templo, custodiado en el templo, guardado en el templo durante esos 7 años de vida de Joás. Bueno, durante 6 años y cuando Joás cumple los 7 años, entonces Joiada lo presenta como rey, es nombrado rey y es coronado como rey. Y nos dice la palabra que Joás reinó 40 años en Jerusalén. Miremos que fue un reinado ya bastante largo, porque los reinados que habíamos leído anteriormente habían sido súper corticos, precisamente porque hemos leído cómo los reyes han hecho lo malo ante los ojos de Dios, ante lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos aquí a un Joás que ahora reina durante 40 años. Nos nombra el nombre de su mamá y nos dice algo muy importante. Veamos el versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Miren, eh, esto es importantísimo, porque la Biblia nos dice que mientras Joiada estuvo con vida, Joás hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Vamos a ver el papel tan importante que desempeñó Joiada en la vida de Joás. Vemos a un Joiada que es temeroso de Dios, a un sacerdote que le enseñó a Joás la palabra de Dios, le enseñó las escrituras, lo guardó en el templo, a un Joiada que es temeroso de Dios, que es un sacerdote realmente temeroso de Dios. Em, es decir, Joiada fue un hombre maravilloso, con ese temor de Dios y que procuró guiar a Joás en hacer lo recto ante los ojos del Señor. Y vamos a ver que durante el tiempo de vida de Joiada, efectivamente Joás hace lo recto. Ahora, ¿qué pasa con Joás? Nos dice la palabra que él durante el tiempo de vida de Joiada hizo lo recto, es decir, vamos a ver lo que él hace a continuación, cuál fue eh, ese trabajo que Joás hizo. Pero la Biblia nos deja claro algo, y es que si hubo un punto de quiebre en la vida de Joás, y es que no quitó los lugares altos, dice la palabra, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir, vamos a ver a un Joás que procuró hacer lo bueno delante de Dios, pero todavía no había quitado algo de en medio del pueblo, y ese fue el punto de quiebre. Y vamos a ver cómo la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos que hacer morir todas las obras de la carne que hayan en nosotros.
Nosotros no podemos permitir que una obra de la carne en nosotros todavía siga viva, porque esa obra de la carne tarde o temprano se va a convertir en el punto de quiebre. Las iras, celos, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, la fornicación, el adulterio, las hechicerías, las borracheras, etcétera. Nosotros no podemos permitir que todavía alguna de esas cositas viva dentro de nosotros, ni la fornicación ni el adulterio, pero tampoco la ira, tampoco los celos, tampoco los pleitos, tampoco las enemistades, porque eso tarde que temprano termina saliendo a la luz. Yo les he contado en varias ocasiones la historia de aquel niño que tenía un gatico y él amaba a su gato y quería a su gato y era feliz con su gato, pero un día el gato murió y él dijo, bueno, ya este gato murió, voy a enterrar a mi gatico. Y él lloró y todo porque le dio muy duro que su gatico hubiera muerto, pero dijo, está bien, voy a enterrar mi gatico. Y enterró su gatico, pero dijo, ay, es que yo amo tanto a mi gatico, amé tanto a mi gatico que voy a enterrarlo todo, pero voy a dejar la colita por fuera. Y entonces él dejó la colita de ese gatico toda peludita ahí por fuera y él se acercó cada día a acariciar la colita del gato. Ay, mi gatico, lo enterré, pero todavía aquí está la colita del gato. Pues imagínate que con el tiempo esa colita se va descomponiendo. Y cada vez que él iba y acariciaba la colita de su gatito porque no quería desprenderse por completo de su gato, aunque pensaba que lo había enterrado, no se había desprendido por completo de la colita de su gato. Al estar acariciando la colita del gato, pues él se iba a contaminar, se iba a terminar haciendo daño hasta que finalmente él iba a salir perjudicado y enfermo por causa de estar acariciando todavía la colita de un gato que ya estaba muerto y enterrado. Y así le pasa a algunas personas. Dicen, sí, yo tengo que renunciar al pecado, voy a renunciar al adulterio, voy a renunciar a la fornicación, voy a renunciar a la borrachera, voy a renunciar a la lujuria, pero todavía voy a acariciarle la colita al gato, todavía voy a permitir en mi vida airarme, porque es que yo también tengo derecho a ponerme bravo, yo también tengo derecho a dar a conocer mi punto de vista y yo también tengo derecho a hablar, entonces todavía le dan lugar a la ira, todavía le dan lugar a la gritería o a los pleitos y eso es acariciarle la colita al gato. Tal vez hay cosas que has hecho morir y enterrado en tu vida, pero hay cosas que todavía estás permitiendo en tu vida y las estás consintiendo y las estás acariciando y eso termina haciendo daño. Esto fue lo que pasó en el reinado de Joás. Joás procuró hacer lo recto delante de los ojos de Dios, pero al haber permitido que todavía esos lugares altos, es decir, esos lugares de sacrificios paganos, de adoración pagana, siguieran allí en su reinado, tarde que temprano terminó pasándole cuenta de cobro y terminó Joás pagando las consecuencias y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces ahí la Biblia mira cómo nos deja, antes de decirnos todo lo bueno que hizo Joás, nos dice, ay, ¿cuál fue el punto de quiebre? Nos dice, mira, aquí peligro, peligro, peligro. Ya vamos a hablar de lo bueno, pero quiero dejar con claridad cuál fue la razón por la cual después vino destrucción para la vida de Joás, a pesar de haber hecho lo bueno durante el reinado, durante la vida de Joiada. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, retomando, Joás es coronado rey a los 7 años, tiene 40 años de reinado. Mientras Joiada está con vida, Joás hace lo recto ante los ojos de Dios. Hay un pero, ¿sí? ¿Cuál es el pero? Quedan los lugares altos. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace Joás. ¿Qué hizo Joás? Porque él dice la Biblia que él hizo lo recto. ¿En qué trabajó Joás para hacer lo recto? Entonces nos dice el versículo 4 que Joás le dijo a los sacerdotes, vamos a recoger todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová. Eh, Dice el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová y recibanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, cada uno de mano de sus familias y
los sacerdotes van a tener una tarea. ¿Cuál es la tarea? Reparar el templo donde quiera que se hallen grietas. Es decir, el templo estaba deteriorado, el templo estaba dañado. Recordemos que Joás había sido criado en el templo, él creció en el templo, él sabía dónde habían grietas, dónde había humedad, cuando llovía, por dónde se entraba el agua, y los daños que había sufrido el templo. Ahora, ¿por qué el templo tenía grietas? Estamos hablando del templo de Jerusalén, es decir, este templo que había edificado Salomón. Porque el templo que edificó Salomón ahora tenía grietas, porque tenía daños, porque tenía agujeros, porque Atalía había tratado de introducir también idolatría dentro del templo, es decir, Atalía hizo cosas muy terribles que las vamos a ver más adelante en Crónicas. Y entonces ella había intentado introducir idolatría dentro del templo, había intentado destruir partes del templo, y entonces el templo estaba dañado, el templo estaba deteriorado, el templo tenía muchas grietas, y Joás tiene un propósito en su corazón. Joás dice, vamos a restaurar el templo, vamos a trabajar por la restauración del templo. Y vamos a esforzarnos todos para que el templo sea restaurado. Y mira que eso fue un buen propósito en el corazón de Joás. Por eso la Biblia nos dice que mientras Joiada estuvo con vida, es decir, mientras el sacerdote estuvo con vida, eh, Joás procuró hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y no solamente lo procuró, lo hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Y qué fue eso bueno que él hizo? Trabajar en la restauración del templo. Y tan lindo Dios, mira, Dios valora y Dios resalta ese propósito de Joás de trabajar en la restauración. Ahora nosotros tenemos que ser conscientes de algo, que el templo no son solamente las paredes, el templo no son solamente los tejados o el altar, etcétera, sino que en este templo, en este tiempo nosotros sabemos que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, la iglesia, las personas. Y mira qué lindo es poder trabajar en la restauración. Cuando Dios ve que alguien está trabajando en la restauración de su templo, en la restauración de su casa, pero también en la restauración de las vidas, Dios se agrada y Dios dice, esto es bueno, esto que estás haciendo es bueno, esto que estás haciendo es recto ante mis ojos. Y Dios valora eso. Dios valoró esa disposición en la vida de Joás. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estás trabajando en la restauración de la iglesia, en la restauración de las vidas? Porque vemos cómo el templo había sido construido por Salomón, pero Atalía había venido con toda su furia y el templo estaba maltrecho, el templo estaba agrietado, el templo estaba en algunas partes roto, quebrantado, oxidado seguramente algunas cosas. Y Joás dice, vamos a restaurar este templo, vamos a restaurar esta vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente tu corazón es un corazón con la disposición de restaurar a otros, de restaurar la iglesia del Señor? O más bien si ves a alguien que ha sido destruido por todo lo que ha pasado en su vida, eh, por todo ese ataque del enemigo que vino sobre su vida, entonces más bien terminémoslo de destruir, más bien cojamos una maceta aquí y terminémoslo de acabar. O realmente tú dices, no, por aquí el enemigo estuvo intentando hacer destrozos, por aquí el enemigo estuvo tratando de acabar con esta vida, yo voy a ser instrumento en las manos de Dios para que esa vida sea restaurada, para que esas grietas sean sanadas, para que eso que está dañado pueda ser reconstruido. Entonces vemos ese corazón y esa disposición de Joás. Ahora Joás estaba trabajando en este caso en el templo físico, ¿sí? Él dijo, vamos a restaurarlo. Y nos damos cuenta que restaurar toma mucho tiempo, y restaurar también toma muchos recursos. A veces es más fácil construir algo desde ceros que restaurar algo. Yo no sé si tú alguna vez has intentado restaurar una casa, por ejemplo, y es mucho más económico tener un terreno y levantar una casa desde ceros, es decir, colocarle tubería nueva, cables de electricidad nuevos, ladrillos nuevos, un tejado nuevo. Y tú sabes que hay una inversión en tiempo y en recursos en la edificación de esa casa,
pero cuando ya se trata de restaurar sale muchísimo más costoso. Restaurar una tubería de una casa, y una casa que ya ha sido edificada y restaurarle toda la tubería, imagínate por donde pasan las aguas lluvias, por la tubería de los baños, de la cocina, romper, cambiar la tubería, volver a reparchar, a colocar cemento, colocar la baldosa donde se rompió, eh, arreglar el tejado. Mira que hay gente que gasta muchísimo dinero en tratar de reparar las goteras y vuelven y salen goteras y vuelven y salen goteras. Tratar de restaurar algo toma más tiempo en cuanto a años, en cuanto a días, pero también toma muchísimo más recursos a nivel económico. Entonces Joás dice, bueno, los sacerdotes van a recoger todo el dinero que ha sido establecido en la ley y todas las ofrendas voluntarias, es decir, él dice, van a recoger el dinero del censo, van a recoger el dinero de la tasación, es decir, el dinero que, o la ofrenda que se recogía establecida en Levítico. Recordemos que Moisés había establecido una ofrenda en Levítico, o el dinero de tasación, que era la ofrenda por su propia vida, es decir, yo cuánto estimo que vale mi vida delante de la presencia de Dios y yo voy a presentar una ofrenda a Dios por mi vida. Esa era la ofrenda de tasación, que ya lo habíamos estudiado en Levíticos. Y las ofrendas voluntarias. ¿Cuáles son las ofrendas voluntarias? Son las ofrendas que cada quien propone en su corazón. No hacen parte del diezmo o no hacen parte de esa ofrenda de tasación, sino esa ofrenda voluntaria. Yo voluntariamente quiero dar esto para la obra de Dios. De mi corazón nace ofrendar esto para que el templo sea restaurado, para que la casa del Señor sea restaurada. Y ese es el dinero que los sacerdotes van a tener que empezar a recoger de sus familiares y de entre el pueblo. Pero ¿qué pasó? Imagínense que dice que en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Imagínense cuánto tiempo había pasado mucho tiempo, y los sacerdotes estaban intentando recoger esas ofrendas y todavía no habían sido reparadas las grietas del templo. Y entonces Judas dice, pero ¿cómo así? Tanto tiempo y no han podido reparar las grietas del templo, no lo han podido hacer. Bueno, pues algunos teólogos dicen, los sacerdotes no estaban preparados para esa tarea. O sea, la tarea de los sacerdotes era otra, pero no precisamente la reparación. Y cuando una persona no está preparada para una tarea, obviamente se van a gastar muchos recursos y se va a gastar mucho tiempo y no se va a ver el resultado. Por ejemplo, donde a mí como pastora me dijeran en este momento, pastora, es que a ti te corresponde restaurar la iglesia, a ti te corresponde arreglar las goteras del techo y tienes que sanar las grietas que hay en el templo y tienes que pintarlo para que esté lindo. Y si hay alguna baldosa rota, entonces a ti te corresponde arreglar las baldosas. Además, si hay un cable del sonido que está molestando, pues por favor arregla el tema del sonido. Mira a ver por qué es que el sonido está molestando. Mira, por mucha disposición que yo tenga, honestamente, yo, en mi caso, en el mío personal, yo no sé si habrán pastores que sean expertos en el tema, pero en mi caso personal, yo no me subiría al techo y podrían pasar días, meses y años, porque así me subiera al techo, así yo contratara un andamio y contratara, bueno, un andamio, unas escaleras para encaramarme en el techo, yo no sabría cómo arreglar una gotera del techo. Yo no sabría cómo arreglar unas grietas en el templo y pintar. Hasta de pronto me animo a pintar, pero seguro que voy a gastar mucha pintura y me va a quedar mal pintado. Seguramente si yo pintara en este momento el templo que tenemos en la actualidad, me podría gastar, no sé, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes pintando y a punta de brochazos. Y no sé cuánta pintura gastaría y seguramente entrarían y ustedes verían ahí todo parchudo. Entonces, eso le estaba pasando a los sacerdotes. No, y si hablamos del sonido, peor. Yo no tengo ni idea de temas del sonido, de los cables. Yo escucho que hablan de cables HDMI, bueno, de otras cosas. Yo no tengo ni idea de eso, ni idea. Entonces, los sacerdotes, pues, estuvieron haciendo lo que podían. Ellos intentaron recoger las ofrendas y, pues, arreglar el templo, pero definitivamente pasó mucho tiempo. Pasaron años y nada que el templo era reparado. Y entonces Joás dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo ha pasado tanto tiempo y ustedes no han reparado
las grietas. Entonces, esperen, vamos a hacer otra cosa. Entonces el versículo 7 dice que llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo ni tener a cargo el reparar las grietas del templo, mas el sumo sacerdote Joiada, miren la sabiduría de Joiada, tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, ¿sí? Así que Joiada diseñó lo que nosotros hoy en día conocemos como los alfolis ahí junto al altar, que era un arca con un agujero en la parte de arriba para que las personas pudieran depositar de manera voluntaria ahí sus ofrendas. Entonces, miren desde donde podemos ver este tipo de alfolis. Y no solamente los alfolis, de pronto en algunas congregaciones el alfolis es ese palito con una bolsita donde se recogen las ofrendas, donde el ujier pasa puesto por puesto a recoger la ofrenda. Eso era lo que estaban haciendo inicialmente. Los sacerdotes recogiendo la ofrenda del pueblo en mano de sus familiares, pero ahora él dice, no, no lo vamos a manejar así, vamos a hacer un arca y esa arca va a tener un orificio en la parte superior y las personas de manera voluntaria van a traer sus ofrendas ahí al arca. Entonces, esto lo diseña Joiada. Y dice la palabra que allí entonces el pueblo empezó a depositar todo el dinero y todas las ofrendas y el pueblo estaba muy contento depositando sus ofrendas porque vamos a reparar el templo, ahora sí, se van a hacer las cosas bien, ahora sí vamos a repararlo. Y cuando ya había o se llenaba ese alfolí, entonces venía el rey, dice y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Entonces, ¿quiénes venían? Venían ese sumo sacerdote con el secretario del rey. Entre ambos recogían lo que había en los alfolis, recogían las ofrendas, lo llevaban aparte, lo contaban. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a dar dinero suficiente para la obra a los que tenían a cargo la casa de Jehová, es decir, a los que estaban administrando allí. Entonces, señor secretario, señorita secretaria, usted que está a cargo de la administración de los recursos, o señor tesorero, y entonces ellos empezaron a pagarle a gente que hacía el trabajo, como a los carpinteros que reparaban la casa de Jehová, a los maestros de obra, a los albañiles, a los canteros. Con ese dinero ellos compraban la madera, compraban la piedra de cantería, reparaban las grietas de la casa de Jehová y todo lo que recibían, ellos lo invertían en ese momento. ¿Cuál era la inversión? Las reparaciones del templo. No invertían en ese momento en otras cosas como utensilios de plata, ni en tazas, ni en despabiladeras, ni en jofainas, ni en trompetas, ni ningún otro utensilio de plata para bueno, sino que ellos lo invertían era en reparar la casa de Jehová, es decir, en ese momento, en ese tiempo, ellos no compraron instrumentos como tal, o loza, o cosas de pronto decorativas, sino que ellos dijeron, no, todo lo que vamos a recibir, lo vamos a recibir para reparar el templo, y el pueblo estaba feliz ofrendando porque, wow, estaban reparando el templo del Señor, qué bendición, estaban reparando la casa de Dios y por eso el pueblo estaba ofrendando con alegría, pero miren que se contrataron personas expertas en hacer la tarea y ahí sí se pudo hacer la tarea. Por eso también es una bendición cuando contratamos personas que hacen tareas que no son tarea precisamente del sacerdote, porque la tarea del sacerdote, la función del sacerdote era llevar a las personas a tener su comunión con Dios, su relación con Dios, pero los sacerdotes no estaban preparados para estas reparaciones. Sí existían los albañiles, sí existían los maestros de obra, sí existían los carpinteros y gente especializada. Y así, pues, era más efectivo y a veces es más efectivo contratar a alguien especializado en el tema que contratar a alguien que solamente tiene buen corazón y buena disposición para hacer las cosas,
pero pues no le van a salir bien. Yo no sé si a ustedes en la casa les ha pasado alguna vez que se haya dañado una tubería, por ejemplo, la tubería de la cocina, y entonces a veces dentro de la casa dicen, no, 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 vengáis, esto yo lo arreglo yo mismo. Y tratan de arreglarlo y lo arreglo yo mismo y resulta que el daño se hace más grande, se hace peor. Alguna vez conocí a alguien que tenía un daño en la tubería de la cocina y como ese daño no lo arreglaron bien, entonces terminó tapada toda la tubería de la casa al punto que ya se regó el agua por los inodoros de los baños, se regó el agua por el sifón del patio, se regó el agua por todo lado y la casa terminó inundada. ¿Por qué? Porque no arreglaron bien la tubería de la cocina. Igual estaba pasando en el templo, es decir, cuando no hay personas expertas en el tema es peor y los daños son más graves. Pero cuando se contrata a las personas, no, vamos a contratar un carpintero para que haga esta tarea, vamos a contratar un albañil para que tape estas grietas, para que pinte el templo. Yo les decía que, por ejemplo, si a mí me pusieran a pintar el templo, realmente me demoraría muchísimo y gastaría muchísima pintura y quedaría parchudo. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido que contratar personas para pintar el templo. Yo recuerdo que alguna vez contratamos a alguien que llegó con una máquina para pintar y en un día pintó todo el auditorio. En un día llegó con esa máquina y aplicó la pintura a chorro. Él ya sabía cuál era la medida de la pintura, qué cantidad, de qué calidad, todo ya lo conocía. Y con una máquina a chorro pintó las paredes de la iglesia hasta el techo de la iglesia y se demoró un día nada más pintando. Entonces, ¿qué sale más económico? Pagar un día de trabajo a una persona o que alguien inexperto esté durante muchas semanas malgastando los recursos. Así que felicitaciones, Joás, eso lo hiciste muy bien. Felicitaciones, Joyada, porque mira cómo Joyada también colabora para decir, no, esperen, vamos a manejar los recursos de esta manera, vamos a contratar a estas personas, va a estar todo bien organizadito, vamos a invertir en esto, en este momento no vamos a invertir en esto. Y mira qué organización tan linda, o sea, qué bien, felicitaciones por todo ese trabajo que hicieron. Y por eso Dios nos permite ver en la palabra y Dios resalta pues todo esto bueno que hicieron delante de los ojos del Señor. Pero luego, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué pasó después? Ellos trabajaron en la restauración del templo. Y bueno, quiero hacer aquí un paréntesis, porque si estamos trabajando en la restauración del templo y hablamos acerca de que el templo en este momento somos nosotros, mira también cómo necesitamos prepararnos y capacitarnos para poder restaurar la vida de otros. Porque si el plan de Dios es restaurar las almas, salvar las almas, nosotros no podemos improvisar en restaurar esas almas, sino que tenemos que prepararnos y tenemos que capacitarnos para realmente hacer la obra del Señor de manera correcta. Por eso la palabra dice no un neófito, eh, y, y la palabra nos da requisitos especiales precisamente para poder restaurar la vida de otros, trabajar al servicio del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ya llegamos al versículo 17 y aquí ocurre un acontecimiento muy importante y es que Hazael, el rey de Siria, pelea contra Gad y se propone a Hazael subir contra Jerusalén. Recordemos quién es Hazael. Hazael es este rey perverso de Siria, este rey al que Eliseo miró a los ojos y Eliseo mira lo que hay en el corazón de Hazael y Eliseo le dice, Hazael, yo sé lo que vas a hacer, lo que hay en tu corazón, lo que tienes pensado en tu corazoncito y tienes pensado hacer cosas muy terribles. Hazael, tienes pensado matar a mucha gente, aún abrir los vientres de las mujeres y sacar a sus hijos de su vientre y ser muy violento y arremeter de manera violenta contra el pueblo. Es ese Hazael, o sea, un Hazael realmente perverso, un Hazael realmente sin contemplación, sin misericordia, y ese Hazael va a venir a atacar a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Joás? Aquí es donde empieza ese declive de Joás. Recordemos que mientras vivió Joiada, Joás hizo lo bueno ante los ojos de Dios.
Pero cuando ya muere Joiada, entonces Joás empieza a desviar su corazón y dice la palabra que Joás empieza a tomar todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, Joram, Ocosías y él mismo. Todas las ofrendas de la casa de Jehová, él las saca, es decir, él mismo saquea la casa de Jehová y le da estas ofrendas a Asael para que Asael no le haga daño a el pueblo, para que Asael no venga a destruir el pueblo. Es decir, deja de poner su confianza en Dios y empieza a tomar decisiones por su propia cuenta, tomando todas estas ofrendas eh, de la casa del Señor y entregándoselas a Asael. Eh, y es tremendo porque este pasaje, si tú miras allí en tu Biblia, al comenzar el pasaje, tú vas a ver aquí dice Segunda de Reyes 12, a ver, no sé si ahí lo alcancemos a ver bien, pero como aquí abajito del título está el pasaje paralelo a, a esta historia, y nos dice que esta misma historia la podemos encontrar en Segunda de Crónicas 24. Y yo quiero leerte un versículo de Segunda de Crónicas 24. Yo estuve leyendo paralelamente Segunda de Crónicas 24. Tú lo puedes hacer ahí en tu casa con mayor tiempito. Pero me impactó mucho el versículo 22. Dice, eh, Segunda de Crónicas 24, 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Mira hasta dónde se desvió el corazón de Joás, que dice que él no se acordó de la misericordia que Joiada había hecho con él. Mira que eh, Joás permitió que su corazón se volviera apostatara de la fe, apostatara del Señor. ¿Por qué? Porque él no se acordó de la misericordia que Joiada, el sacerdote, había tenido con él. Y esto es impresionante porque mira cómo nosotros en nuestra vida hemos tenido personas que Dios ha colocado, ese sacerdote que Dios ha colocado para guiarnos, para instruirnos. Mira que Joiada hizo lo que tenía que hacer. Joiada le enseñó la palabra, Joiada lo crió en el templo, Joiada le enseñó el temor de Dios, es decir, Joiada hizo lo que tuvo que hacer. Pero Joás, aunque en un principio hizo lo recto ante los ojos del Señor, se dejó guiar por Joiada. Llegó el momento en el que Joiada muere y Joás se olvida de todo lo bueno que Joiada hizo por él. Y terrible, imagínate, terrible, olvidarse de lo bueno que alguien hizo por mí. Y Joás empieza a desviar su corazón y nos dice aquí en Segunda de Crónicas que fue tanto así que él se olvidó de lo bueno que hizo Joiada por él, que Joiada tiene un hijo llamado Zacarías y este Joás manda a matar a Zacarías. Imagínate, o sea, hasta dónde llega a desviarse el corazón de una persona y decir, no, no me importa lo que Joiada hizo por mí, no me importa cómo Joiada me haya criado. Es más, hasta se olvidó, ni se acordaba de las cosas buenas que Joiada hizo por él. Y tiene la capacidad de aún arremeter en contra del hijo de Joiada, de Zacarías. Y Zacarías también era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Zacarías fue un hombre que mandó una palabra y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Crónicas, a Segunda de Crónicas 24. No me voy a adelantar mucho en los hechos, solamente quería mencionar por qué el corazón de Joás se desvía y por qué Segunda de Reyes nos dice que él hizo lo bueno mientras Joiada estuvo con vida. Después de que se alejó de Joiada, empieza su corazón a volverse apóstata, apostatar. Es decir, el que conociendo una vez de Dios, empieza a tomar sus propias decisiones, no toma decisiones conforme a la palabra de Dios, sino que se aleja del Señor y se olvida aún de aquellas personas que fueron sus mentores delante de la presencia del Señor.
y pues esto fue muy triste realmente en la vida de Joás. Em, y entonces dice la palabra que Joás toma todas estas ofrendas, se las entrega a Asael, y dice la palabra en el versículo 20, y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Es decir, allí mismo en el templo muere Joás. Es su misma gente la que se levanta para conspirar en contra de él y matarlo. Es decir, Joás tiene una muerte muy triste. eh, um, y nos dice la palabra en el versículo 21, pues Josacar, hijo de Simear, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Es decir, muere Joás y tiene una muerte deshonrosa, una muerte muy triste, y pues tristemente también se alejó de los caminos del Señor. Así que aquí culmina este capítulo, un capítulo pues realmente muy interesante, un capítulo hermoso desde el punto de vista de qué lindo hacer lo recto delante de los ojos de Dios, qué bonito hacer lo bueno ante los ojos de Dios, y mira cómo Dios siempre se va a agradar de lo que es la restauración. Ahora, a nivel personal, les voy a compartir algo, o sea, ya mío, cuando yo estudié este pasaje, y cuando estudié este pasaje me acordaba de Salomón, y yo decía, wow, Salomón fue el gran hombre de Dios, el gran hombre de Dios, mientras trabajó en la construcción del templo. Mientras Salomón trabajó en la construcción del templo, miren que Salomón fue el gran hombre de Dios, y dice la palabra que no hubo otro rey, y así como Salomón con tanta sabiduría. Pero ¿qué pasó con Salomón? Cuando terminó la construcción del templo, Salomón se desvió de la presencia de Dios. Y ahora vemos a Joás. Y Joás también fue este rey. Miren que después de haber estudiado tantos reyes tan malos, tan malos, tan malos, como que viene, wow, un respiro con Joás. Y uno dice, wow, alguien que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Ay, como que por fin un respiro, porque yo sé que leer Segunda de Reyes se puede convertir en algo agotador, precisamente ver tanta maldad. Uy, y vemos como la maldad es tan agotadora. Pero aparece un Joás que decimos, wow, hizo lo bueno. ¿Y cuándo hizo lo bueno? Cuando trabajó también en la reconstrucción del templo. Miren, que mientras él trabajó en la reconstrucción del templo, fue un Joás enfocado, fue un Joás haciendo lo recto ante los ojos de Dios, fue un Joás que buscaba al Señor. Pero cuando Joás se desvía de su camino, al igual que le pasó a Salomón, cuando ya sintió que acabó su obra en el templo del Señor. Mira qué lindo enfocarnos en la obra de Dios mientras nosotros estemos enfocados en la obra de Dios, en el templo de Dios, en trabajar por la construcción del templo de Dios, en trabajar por la restauración del templo de Dios. Mira que nuestra vida está enfocada en Dios, y ahí vamos a estar firmes. Pero cuando las personas piensan, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya, yo ya hice demasiado, yo ya hice suficiente, ahí es cuando el corazón de las personas se desvía de la presencia de Dios. Por eso enfócate, enfócate, y nosotros tenemos la oportunidad en este momento de enfocarnos en la construcción del templo, enfocarnos en la edificación del templo, enfocarnos en la restauración del templo, enfocarnos en la restauración de las vidas, de las almas. Recuerda que Jesús vino para salvar las almas, y en eso es que nosotros tenemos que estar enfocados, enfocados en la obra del Señor, y ahí vamos a estar buscando hacer la voluntad de Dios y buscando hacer lo recto ante los ojos del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, es poderosa. Y nosotros anhelamos hacer lo recto ante tus ojos, Señor. Anhelamos hacer lo recto delante de ti. Por eso, Señor, te pedimos ayúdanos a estar enfocados. Tenemos un propósito, Señor, trabajar por tu templo, trabajar por tu obra, así como Salomón trabajó por la construcción del templo, y como Joás trabajó por la reedificación, por la restauración del templo, la restauración, restauración. Creo que en este pasaje esta palabra es fundamental, la restauración, Señor. ¿Cuánto anhelas tú
que las almas sean restauradas, que las vidas sean restauradas. Y cuánto anhelas tú, Señor, reunir a toda tu iglesia, reunir a todo tu pueblo en tu casa, Señor, así como la gallina cubre a los pollitos debajo de la sombra de tus alas. Te pedimos, Señor, ayúdanos para que nosotros también podamos estar bien enfocados en la construcción, en la restauración de tu casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, guárdanos, Señor, líbranos de todo pecado, líbranos de toda maldad, que nosotros también podamos honrar a nuestras autoridades. La palabra dice que debemos orar por nuestros pastores, porque ellos son los que velan por nuestras almas, Señor. Que nunca vayamos a olvidar la obra que ellos han hecho por nosotros, Señor, al guiarnos, al enseñarnos tu palabra, Señor, al guiarnos en tu camino y que podamos habitar en tu templo, que podamos habitar en tu casa, Señor. Que nunca vayamos a olvidar lo bueno que esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios han hecho a favor de nuestras vidas para que podamos acercarnos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites aprender. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, bendición y a una sola voz, victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Hasta aquí el capítulo de hoy. Quiero recordarles que el próximo viernes 11 de octubre tenemos nuestra sexta fiesta de semillas. Ya estamos a punto de culminar nuestro tiempo de siembra 2024. Así que no te vayas a quedar sin esta bendición tan preciosa. Y bueno, creo que con todo lo que el Señor nos habló el día de hoy acerca de presentar nuestras ofrendas voluntarias y trabajar por el templo y por la casa de Dios, creo que la palabra ha sido más que clara para nuestras vidas. Te animo para que seas partícipe de esta sexta fiesta de semillas. El viernes 11 de octubre va a estar con nosotros la pastora Lorena Vargas de Pérez, la pastora de Activa tu Fe Fusagasugá, la esposa del pastor Oscar Francisco Pérez. Va a traer una palabra de bendición hermosísima. El Señor va a estar hablando a través de su vida. El Espíritu Santo de Dios se va a estar moviendo con poder y con autoridad. Así que, hijitos de Dios, separen esa fecha y vayan apartando esa ofrenda especial, esa siembra especial, pro terreno, eh, esta sexta fiesta de semillas. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Vamos todos juntos sirviendo al Señor y creyéndole al Señor. Y bueno, esta semana todos muy juiciosos a congregarnos. Martes, escuelas de servidores. Miércoles, ayuno a las 9:30 de la mañana. Servicio a las 6:30 de la tarde. Poderoso viernes de bendición. Bueno, también esta es la primera semana de octubre, así que tenemos reunión para los abuelitos. Este jueves hay reunión para todos los abuelitos a las 9 de la mañana. Allí en Activa tu Fe. Sábado, reunión de jóvenes. Y recordemos el viernes 11 de octubre, sexta fiesta de semillas pro terreno. Así que ánimo, hijitos de Dios. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.